Buenas noches a todos los seguidores de este conversatorio sobre reglas de juego, a nuestros compañeros de Arbiantioquia. Recuerden que estamos trabajando desde casa, muy pronto nos reencontraremos y que no falte ni uno solo. La intención de estas conferencias es que mantengamos actualizados en las reglas de juego, que tengamos continuamente contacto con las reglas y que cuando volvamos estemos más conocedores de las reglas y tengamos presentes las modificaciones que se van a empezar a aplicar a partir del próximo 1 de junio en el reglamento del fútbol aprobado por el International Football Board. Entonces, un saludo muy especial a todos. Recuerden quedarnos en casa. Les habla Oscar Alexis Gutiérrez, instructor de Arbiantioquia, Corporación de Árbitros de Fútbol de Antioquia, fundada en 1931, y la intención de esta conferencia es que conozcamos un poco mejor la regla 11. Esta regla 11 va a estar dividida en dos partes. La primera parte nos va a hablar de lo que tiene que ver con la estructura de la regla, y en la segunda parte, que será dentro de 8 días, tocaremos tópicos especiales de regla 11. Entonces, bienvenidos a todos. Esperamos que nos acompañen y nos sigan acompañando en esta saga de la 1 a la 17 desde Medellín, Antioquia, Colombia. Entonces, como les decía, vamos a hablar de la regla 11, que nos habla del fuera de juego. Ya hemos tocado las reglas de la 1 a la 10, y esta regla 11 también tiene modificaciones del International Board para el año 2020-2021. Entonces, muy importante que tengamos presente esas modificaciones. Esta regla 11 nos va a hablar del fuera de juego. Fuera de juego, entonces, es una de las textos más cortos de las reglas de juego, pero de los más importantes, ya que tiene implicaciones demasiado vitales en la táctica y en la estrategia de cómo se juega el fútbol. La reflexión del día de hoy, entonces, este señor llamado el rey del fútbol, Pelé, nos da una frase que la podemos adaptar a las situaciones actuales de la contingencia del COVID-19 en todo el mundo. Dios me dio el don para jugar al fútbol y el resto lo conseguí porque me cuidaba y me preparaba. Dios nos da dones. En este momento nos dio el don de la vida y nosotros debemos cuidarnos y prepararnos. En esta lucha contra la pandemia debemos cuidarnos todos. Al cuidarnos nosotros estamos cuidando a nuestros seres queridos y prepararnos adecuadamente para el regreso cuando podamos volver a salir y a reunirnos todos. Entonces, esa preparación y ese cuidado, en este caso el autocuidado, nos va a hacer que ese regalo o ese don que nos dio Dios, que en este caso sería la vida, sea valorado y bien tenido por cada uno de nosotros. Muchas gracias a Pelé por su frase, uno de los grandes íconos del fútbol. En el árbitro inspirador el día de hoy tenemos una persona que para los árbitros de nuestra generación, de los instructores, es demasiado importante. Se llama Javier Castrilli. Esta es la foto de Castrilli. Don Javier Castrilli nació en Buenos Aires, Argentina, o sea que es un árbitro del Cono Sur. Fue conocido con el remoquete de Sheriff debido a su carácter fuerte. Él ha tenido tuvo una carrera muy importante, y en toda su trayectoria este carácter fuerte lo definió como árbitro y marcó una tendencia y marcó un camino para todos los árbitros de su generación. En la trayectoria de don Javier está entonces su debut internacional, fue en 1992, actuó en el preolímpico de Asunción en 1992, que calificó a los Juegos Olímpicos de Barcelona, la Copa Mundial Sub-17 del 93 en Japón. Tuvo un hito que ha sido repetido por otros compatriotas de él. Arbitró el partido inaugural y el partido final de ese campeonato mundial. La Copa Mundial de Fútbol Sub-20 del 95 en Qatar, también fue partícipe de esa Copa. La Copa América del 95 en Uruguay, la Copa Confederaciones del año 1997 en Riad, y
participó de la Copa Mundial de Fútbol de Francia en 1998. Entonces, ahí está el semblante de un árbitro inspirador que marcó huella en el arbitraje suramericano y mundial, don Javier Castrilli. El objetivo entonces de la charla del día de hoy tiene que ver con la regla 11, el fuera de juego, y nos dice que la regla 11 es muy importante para el juego y las implicaciones tácticas. Al implementarse esta regla en el juego, ha hecho que todas estas situaciones tácticas sean pensadas y repensadas por los estrategas del fútbol, los entrenadores, los técnicos, todas las personas, los jugadores que conocen esta regla 11 de manera adecuada pueden sacar una ventaja táctica al momento de disputar un partido de fútbol. Por eso es muy importante su conocimiento y las implicaciones tácticas que puede tener en el desarrollo del juego. Esta regla 11 fuera de juego, en el numeral 1 nos habla de posición. Muy importante tener claro este concepto de posición, ya que nos enmarca la regla 11 con respecto a el jugador, el balón y el terreno de juego. Entonces, tener claro este concepto de posición de fuera de juego es lo fundamental para el entendimiento de esta regla. Lo primero nos dice la regla: el hecho de estar en posición de fuera de juego no constituye una infracción. Entonces vamos a mirar qué es posición de fuera de juego, pero de entrada nos advierte el legislador que no por estar en posición de fuera de juego yo voy a ser sancionado. O sea que en posición de fuera de juego solo la posición no constituye infracción. Ese es un principio fundamental que debemos conocer para poder entender muy bien la regla 11. Se considera que un jugador está en posición de fuera de juego ¿cuándo? Entonces vamos a mirar qué es la posición de fuera de juego en el fútbol. Esto desde el ABC lo debemos entender muy bien, porque cada paso de la regla 11 es un prerequisito para niveles de conocimiento y de análisis posteriores más grandes de la regla. Entonces, muy claros deben quedar los conceptos del ABC. Entonces, primero, ¿cuándo se considera un jugador en posición de fuera de juego? Lo primero, cuando se encuentra más cerca de la línea de meta contraria que el balón. Si aquí está el balón, este jugador se encuentra más cerca de la línea de meta contraria que este balón que está marcando esta línea, es una situación para tener en cuenta posición de fuera de juego. Les quiero aclarar que este concepto en la regla actual, en el texto actual de la regla 11 no se encuentra, pero para explicar la posición sin este concepto quedaría un poco perdido alguien que no tenga conocimiento previo de la regla. Por eso lo incluí. La regla, yo creo que en las modificaciones que ha hecho se le han perdido a veces conceptos importantes, y este concepto no está en este momento en la regla 11 y creo que debería incluirse, por eso lo incluí el día de hoy. También nos habla que si un jugador se considera en posición de fuera de juego cuando su cabeza, tronco, pierna, pie incluido se encuentran total o parcialmente en la mitad del terreno de juego adversario, excluyendo la línea central. Entonces ya nos está hablando aquí de varios criterios. Uno de los criterios es que si me encuentro en mi propio campo, nunca estaré en posición de fuera de juego. Entonces ya hay dos situaciones donde podemos considerar que un jugador no está en posición. La primera, si no se encuentra más cerca de la línea de meta contraria que el balón. Y la segunda, si se encuentra en su propia mitad de juego, en su propia mitad de campo. O sea, si estoy en mi propio campo, nunca estaré en posición. Hay dos situaciones que ya nos están enmarcando qué es y qué no es posición de fuera de juego. Aquí hay un concepto que se incluyó también recientemente en la regla, y es en la mitad del terreno de juego, excluyendo la línea central. La línea central, como es divisoria, hace parte de los dos equipos. Las líneas hacen parte del área que delimitan, entonces la línea media hace parte de mi terreno de juego y la línea media hace parte del terreno de juego del adversario, por eso la excluyeron de acá. Y otro concepto muy importante es las partes del cuerpo en el cual se considera posición de fuera de juego, y habla de cabeza, tronco, pierna, pie incluido, que están excluyendo del cuerpo del jugador las manos. Enseguida vamos a ver por qué y vamos a ampliar el concepto, pero las manos no se consideran para la situación de fuera de juego
ya que se ha venido legislando cada vez más hasta el año anterior de que las manos no cuentan porque un gol no se puede anotar válidamente con la mano. Entonces ese concepto es una analogía que traemos de Arreglados. También nos dice que un jugador no estará en posición de fuera de juego cuando su cabeza, tronco, pierna o pie, que es el mismo criterio anterior, se encuentra total o parcialmente más cerca de la línea de meta contraria que el balón y el penúltimo adversario. Entonces aquí nos está hablando de la posición del penúltimo adversario, que es muy importante. Entonces, si el penúltimo adversario, su cabeza, tronco, pierna o pie incluido, no se encuentran más cerca de la línea de meta contraria que el balón, estaría en posición de fuera de juego. Si no se encuentra, se consideraría en línea o habilitado. Entonces, tanto en línea como no estar más cerca que ese penúltimo, nos va a dar la posición de fuera de juego. Entonces aquí estaría claramente que es un jugador en posición de fuera de juego. Seguimos en el punto 1, que nos habla de posición de fuera de juego, y nos dice: a la hora de determinar si un jugador está en posición de fuera de juego, no se tendrán en consideración las manos ni los brazos de los jugadores. Entonces ya es muy importante recalcar lo que les dije ahorita, que se tienen en cuenta cosas diferentes a las manos: cabeza, tronco, pierna, pie, porque con las manos no es válido un gol en el fútbol. Entonces por eso el legislador aquí nos recalca en este párrafo la importancia de tener en cuenta eso. No estará fuera de juego aquel jugador que se encuentre a la misma altura. Entonces ya estamos hablando de la línea, una línea imaginaria. Si él se encuentra a la misma altura en esas partes del cuerpo con las que se debe juzgar el fuera de juego que el penúltimo adversario, vamos a tener muy presente este concepto de último y penúltimo adversario. Entonces el último adversario en esta fotografía es el guardameta, y el penúltimo sería este jugador, que es el segundo después del guardameta, más cerca de esta línea de meta propia. Entonces todos los jugadores del equipo para esta posición de fuera de juego deben estar más alejados de la línea de meta que este penúltimo jugador. ¿Qué partes? Cabeza, tronco, pierna o pie. Listo. Entonces ahí nos están marcando que un jugador que esté a la misma altura, o sea, una línea imaginaria que nos permita medir esas situaciones. En el fútbol anterior era difícil, pero ahora con las consideraciones del VAR y toda la tecnología que han introducido, es muy importante este concepto de la línea. Entonces lo debemos tener muy claro. Entonces aquí tenemos el concepto del penúltimo adversario o de los dos últimos adversarios. En este caso lo que podríamos pensar es: si hay dos adversarios a la misma línea, si este guardameta no está acá, sino que está acá y está a la misma altura del penúltimo, los dos últimos adversarios, sin estar más cerca ninguna de las partes que hablamos ahorita, no se podría considerar que ese jugador está en posición de fuera de juego. Entonces es muy importante aclarar esas situaciones en las cuales el jugador puede estar o está en posición o no de fuera de juego. Ya hablamos y repetimos, es muy importante tener en cuenta que posición no es infracción. O sea, el hecho de yo estar en posición no me deben sancionar. Enseguida miramos qué debo hacer para, estando en posición, me deban sancionar. Un criterio que es muy importante y que a veces por la cantidad de veces en que se repite lo omitimos, y es que generalmente el guardameta en un gran porcentaje de las situaciones de juego es el último defensor, y el penúltimo generalmente es uno de los defensores. Pero hay situaciones donde el guardameta abandona su portería y se desplaza a un lugar diferente. En ese caso ya dejaría de ser el último, y entonces ya tendríamos que empezar a dilucidar las posiciones de los dos defensores, que generalmente se tiene ya mecanizado que es el guardameta, y se busca siempre la posición del último defensor. Pero hay situaciones especiales donde el árbitro asistente y los deben considerar la posición de los dos últimos defensores, que es cuando el guardameta sale de su portería. Muy importante ese caso, porque por ser tan poco común,
cuando sucede se presentan inconvenientes. Seguimos entonces con el numeral 2 de la regla 11 y nos habla de infracción por fuera de juego. Acabamos de ver lo que es posición. Entonces, posición no es infracción, pero aquí sí nos van a decir en qué momento o cómo, qué tiene que hacer el jugador que está en posición para poderlo sancionar por fuera de juego, regla 11. Únicamente se sancionará a un jugador que en posición de fuera de juego si en el momento en que el balón toca o es jugado por un compañero de su equipo. Entonces aquí nos van a decir infracción y nos van a hablar de una situación muy importante que quiero recalcar, que habla de el momento. Entonces, ¿en qué momento se debe juzgar la posición del jugador? Entonces, no es que voy a sancionar, pero sí debo tomar una foto mental o tener claro el momento en que un compañero toca o juega el balón. O, que es muy importante, toca o juega. Juega es una acción voluntaria, o sea, este jugador Riquelme número 10 está jugando el balón voluntariamente, eso es jugar. Pero si estuviera, digamos, en una situación de indefensión, tirado en el piso, toca y va el balón al jugador, en ese momento también debemos pensar para juzgar el fuera de juego. Entonces nos dice, en el momento en que toca o es jugado por un compañero, o que también el concepto de compañero es muy importante, no dice por un jugador, o sea que los defensores en este caso hay que tenerlos en stand-by para las consideraciones posteriores, pero para la infracción el momento es el momento en que un compañero toca o juega el balón. Ahí ya hay que considerar ese momento para mirar los jugadores que estén en fuera de juego, en posición. Y para sancionar, entonces tenemos que tener en cuenta que ese jugador que esté en posición en el momento en que un compañero, mire, vamos dilucidando, ya sabemos que es posición. Entonces, posición no es infracción. En el momento en que un compañero toca o juega el balón, participa en el juego de forma activa. Entonces ahí se completa el requisito para que un jugador en posición de fuera de juego sea sancionado. Y es el momento, ya les dije, toca o juega un compañero, el jugador que esté en posición participa de forma activa. Entonces tienen que sumar esos dos factores para la infracción. Posición más participación en el juego de forma activa. Si tenemos claro esos conceptos, ya vamos a entender mucho más fácil lo que implica las situaciones que vienen a continuación. Entonces seguimos en el numeral 2, infracción por fuera de juego, y nos dice, ¿cómo puede participar en forma activa? Entonces ya sabemos que posición no es infracción, que necesita posición más participación activa. Y ahora nos van a decir la regla que es participación activa para que todo lo tengamos claro. Entonces lo primero es, ¿cómo puede participar de forma activa un jugador? Entonces, interfiriendo en el juego. Este concepto, interfiriendo en el juego, es uno de los conceptos que vamos a ampliar en la parte 2 de la regla 11, o sea, dentro de 8 días. Pero por ahora es muy importante que tengamos claro que interferir en el juego es que ese jugador que está en posición en el momento en que el balón es tocado o pasado por un compañero, se interfiere en el juego jugando o tocando el balón pasado por el compañero. Entonces ahí ya tenemos el primer concepto de qué es implicarse o a participar del juego activo. Posición, el momento cuando es tocado o jugado, el jugador que está en posición interfiere en el juego al jugar o tocar el balón. Entonces ahí está la primera manera de cómo un jugador que está en posición puede implicarse en el juego y debe ser infracción por fuera de juego. El segundo ítem para que un jugador que esté en posición en el momento es que el balón es pasado o tocado por un compañero se implica en el juego activo o se participe de forma activa es interfiriendo en el juego de un adversario. Este concepto también lo vamos a ampliar dentro de 8 días, pero por ahora es que ese jugador que está en posición interfiera o imposibilite la participación normal o activa de un adversario en el juego. Entonces ahí ya tenemos dos de las formas de cómo un jugador en posición se puede implicar de forma activa en el juego. La tercera es muy importante, como estas dos, pero tiene una
connotación adicional, y es que tiene modificación del año 2020-2021. La tercera manera de implicarse en el juego activo de un jugador que está en posición, por lo cual lo debemos tipificar como infracción, es cuando ese jugador está sacando ventaja de dicha posición. O sea, ya tenemos interferir en el juego, interferir en el adversario o en el juego de un adversario y sacando ventaja de dicha posición. Son las tres maneras como un jugador que está en posición se implica en el juego activo y comete infracción para sancionar regla 11. Entonces, muy claro esos conceptos, porque esos conceptos básicos nos van a dar las bases para poder definir muchas situaciones de juego que vamos a plantear en la segunda parte de la regla 11. Aquí viene, con esta situación podemos empezar a intuir que viene de modificación de regla para el año 2020-2021. Con respecto a la tercera forma de implicarse en el juego activo, y dice que se considera que un jugador en posición de fuera de juego no ha sacado ventaja. Entonces, una de las situaciones por la cual se infringe la regla es participar de forma activa o sacar ventaja, que es la tercera, esta que estamos hablando. Y el legislador nos dice que un jugador no ha sacado ventaja de dicha posición cuando recibe el balón de un adversario que juega voluntariamente, incluida la mano voluntaria. Entonces, la acción deliberada o la acción voluntaria no es nueva, eso viene desde años anteriores. Es un concepto que habla de la voluntariedad, que también vamos a ver dentro de 8 días el concepto de voluntario, acción deliberada o rebote. Entonces, eso lo ampliaremos, pero por hoy vamos a tener claro que cuando el balón viene de un pase deliberado o una acción deliberada de un adversario que juega voluntariamente el balón, incluida la mano, esto sí es lo nuevo de la regla, donde nos dice que incluida la mano, a menos que se trate de una salvada por parte de un adversario. ¿Qué nos está diciendo el legislador acá? Que si la acción deliberada del jugador del jugador defensor al momento de tocar el balón le llega a un jugador que está en posición, no se debe sancionar porque considera la regla del legislador que es una acción deliberada y eso habilita o permite que el jugador que está en posición no sea sancionado. Entonces es muy importante que tener en cuenta que sacar ventaja de dicha posición cuando es una acción deliberada del defensor, hace tiempo no se tiene como sanción de fuera de juego, de infracción. Y esta vez incluyeron la mano. ¿Por qué la mano? El legislador dice, si cuando lo hace con el pie, cabeza o pecho, una acción deliberada, no se debe sancionar tampoco con la mano, que es un acto ilegal de la regla de jugar el balón voluntariamente con la mano o deliberadamente. Entonces ahí el legislador nos está dejando claro que si un jugador está en posición, este defensor juega el balón voluntariamente y le cae, no debe ser sancionado por regla 11 porque no se considera que gana ventaja de esa posición. Son conceptos que mire que han ido de menos a más y lo vamos a ampliar dentro de 8 días. Pero por ahora es muy importante tener claro, 1, posición no es infracción. 2, el momento cuando toca o es jugado por un compañero. 3, que se implique en el juego activo. ¿Cómo se puede implicar? Interfiriendo en el juego de un adversario o en el adversario o ganando ventaja. Y ganando ventaja o sacando ventaja nos dice que ya no es ganar ventaja cuando el balón es recibido por un jugador que está en posición que venga de una acción deliberada de mano del defensor. ¿Qué implicaciones tiene eso? Pues anteriormente pegándonos a la regla, un jugador jugaba el balón con la mano de manera voluntaria, le caía a un jugador en posición y nosotros deberíamos juzgar la situación anterior, que fue primero, la posición del jugador o la mano. Y por lo general todos deberíamos sancionar mano. Ahora podemos, desde la regla, sancionar la mano o permitir que juegue, que se continúe el juego por una norma de ventaja, ya que se considera que sería una acción deliberada o voluntaria del defensor y es una excepción que está poniendo la regla adicional de sacando ventaja de dicha posición. Este concepto es un concepto nuevo, es claro y la regla nos lo está ratificando para que lo apliquemos.
Dentro de 8 días, como les digo, vamos a ampliar cómo es implicarse de forma activa y qué es una acción deliberada o un rebote de un jugador. En la numeral 3 nos va a hablar de la regla de situaciones que no constituyen infracción. O sea, nos está diciendo cuándo no es infracción de regla 11. Lo primero que dice es que no existirá infracción de regla 11 cuando se recibe el balón directamente. O sea, el concepto de directamente es muy importante. Directamente es que desde la acción de ese jugador llegue al jugador que se encuentra en posición. Entonces ya me están poniendo excepciones adicionales a la regla. Entonces, ¿cuáles excepciones metió el legislador acá? Entonces metió los saques del saque de banda. Entonces, si este jugador directamente, ojo que este concepto es muy importante, porque si no es directamente, ha tocado o ha sido jugado por otro compañero o adversario, ya se tendrá en cuenta el criterio siguiente. Entonces, desde un compañero, ¿quién fue el último compañero que tocó el balón? Si este jugador saca de banda y directamente le llega a un compañero que se encuentra en posición, no se constituye infracción de regla 11. Si toca a un adversario, seguimos teniendo en cuenta el concepto del momento. ¿Cuándo fue el momento que hablamos de regla 11? La última vez que tocó o jugó un compañero. Entonces, directamente vale para un toque de un compañero. O sea, si este jugador lanza, lo toca un compañero y le queda un jugador en posición, se debe sancionar porque ya no fue directamente el saque de banda, sino que se podría jugar cuando lo tocó el compañero del que está en posición. Pero si toca a un adversario, se debe permitir, no sería infracción porque saca al jugador, toca a un adversario y le cae al compañero de este jugador. El momento en el que se debe juzgar el fuera de juego fue el último momento en que la jugó su compañero, y como eso tiene excepción a la regla, se debe dejar continuar. Entonces, muy importante también ese concepto en los saques de banda, de meta y de esquina, que cuentan como las 3 reanudaciones que dice la regla, en las cuales directamente no se debe sancionar un jugador que esté en posición. Entonces, ojo, directamente no un segundo toque de un compañero, un segundo toque de un adversario no tiene implicación, se puede seguir considerando que no constituye infracción, porque recuerden que estábamos hablando del momento cuando un compañero toca o juega el balón. Conceptos claros que debemos tener muy presentes. A veces los árbitros y los árbitros asistentes en estas situaciones se desconcentran un poquito. Muchas veces el mecanismo de los árbitros y la metodología de los árbitros asistentes se apegan mucho a la posición y a veces se desentienden un poquito del momento. El momento es cuando toca o juega un compañero. Continuamos entonces en la regla 11, en el numeral 4, y nos habla de las infracciones y sanciones. Entonces nos dice, en caso de infracción por fuera de juego, el árbitro concederá un tiro libre indirecto. Entonces la manera de reanudar después de una infracción de regla 11 es un tiro libre indirecto. Parece muy sencillo, pero bueno, hay que tenerlo claro porque está en la regla. Y el lugar donde se produjo, incluso si el jugador infractor se encontrara en su propio campo. Este concepto para los árbitros hace 5 años cambió. Nosotros, los árbitros activos, hace 5 años atrás era casi que un pecado que se cobrara un tiro libre indirecto por fuera de juego en el campo del jugador. Ahora nos está diciendo, incluso si en el campo del infractor se encontraba en su propio campo, se puede cobrar regla 11. ¿Qué quiere decir? Que desde donde estaba el jugador cuando inició la posición para sancionar, se puede cobrar. ¿En qué caso sería? No en el caso de que esté en su propio campo, porque ya vimos que es una excepción. Sería cuando un jugador esté en posición en el campo contrario y regrese a su campo y en su propia mitad se implique en el juego activo. Ahí podríamos sancionar fuera de juego y cobrar en el campo del jugador, porque viene de una posición de fuera de juego y se implicó en el juego activo. ¿Dónde? En su campo.
Esa sería la situación de la que nos habla la regla aquí. Es muy importante tener claro eso y que se puede cobrar desde su propio campo, porque sería ahí en el lugar donde se implicó en el juego activo, que ya vimos pues las tres maneras de cómo se puede implicar un jugador en el juego activo y que ya dijimos que dentro de Chile la vamos a ampliar. En el numeral 4 de infracciones y sanciones hay unas situaciones especiales que el legislador incluyó en la regla 11, casi que desde el texto para los más viejitos como yo, nos tocó estudiar con preguntas y respuestas. Entonces, esta parte de infracciones y sanciones vienen desde ese concepto de preguntas y respuestas que era un documento oficial de FIFA, y vamos a tocar las dos que habla el texto de regla 11. Entonces dice, a efectos de determinar fuera de juego. Entonces, vamos a pensar solo en regla 11, a efectos de determinar fuera de juego. Si un defensor saliera del terreno de juego sin la autorización del árbitro, o sea, un defensor, este blanco es defensor, sale del terreno de juego sin autorización del árbitro, se considera que el jugador está situado en la línea de meta o de banda. Entonces, lo primero es que para la posición, recuerden que el fuera de juego lo constituye o lo define la posición del penúltimo defensor. Entonces, para contar en situación de fuera de juego, este jugador se considera parado sobre la línea de meta. Y ahí ya está constituyendo la posición de ese jugador. Dice que en la línea de meta o de banda, si este jugador no hubiera salido por meta, sino por banda acá, y está fuera del terreno, se considera que está en esa posición de la línea de banda. Es poco común, pero es un concepto claro de la regla que se debe tener muy pendiente los árbitros asistentes de esa situación. Muchas veces cuando el jugador sale del terreno, se desentienden de la posición del jugador. Entonces, lo primero es que salga del terreno sin autorización del árbitro. ¿Dónde se ubica? En la línea de meta, si salió por meta, o en el punto más cercano de la línea de banda, si salió por banda. ¿Listo? ¿Hasta cuándo se considera ese jugador ahí? ¿Hasta cuándo vamos a considerar que está sobre la línea de meta o el punto que salió de la línea de banda, el más cercano? Hasta que se detenga de nuevo el juego. O sea que ese jugador seguiría por fuera contando como si estuviera parado sobre la línea. ¿Hasta cuándo? Hasta que se detenga el juego o hasta que el equipo de defensor haya jugado el balón hacia la línea central. Si este jugador está fuera, lo vamos a considerar acá. ¿Hasta cuándo se detenga el juego? O que un jugador de estos defensores coja el balón y lo lance hacia la línea central. ¿Listo? Y se encuentre fuera de su área penal, o sea que la lance y abandone el área penal. Hasta ahí se considera que este jugador está sobre esa línea, o sea, para la jugada, la acción de juego que se está desarrollando hasta ahí. Entonces, se considera la línea de meta. ¿Hasta cuándo? Hasta que se continúe el ataque. Si un defensor ya controló el balón y lo lanzó hacia la línea media y salió del área, ya ese jugador no se considera sobre esa línea como dice la regla. Si el defensor ha abandonado premeditadamente el terreno de juego, o sea, tiene una intención, deberá ser amonestado en cuanto deje de estar en juego el balón. Entonces, si este jugador lo hace premeditadamente para posibilitar que sea sancionado uno o dos de los adversarios, se considera una conducta antideportiva por abandonar, o una situación de tarjeta amarilla por abandonar el juego para hacer que un adversario cometa una infracción. En este caso, si sale con la intención de que uno de estos dos jugadores sea sancionado, entonces en la parte técnica se considerará que está sobre la línea para determinar fuera de juego, y en la parte disciplinaria debe ser amonestado porque está cometiendo esa infracción de la que nos habla la regla 11. Muy importante esa de la salida del defensor. Ahora vamos a ir cuando un jugador, los jugadores del equipo atacante pueden salir del terreno de juego. O sea, ya vimos la situación del defensor que sale. Ahora vamos a ver la situación del atacante que sale. Este jugador sale del terreno de juego y es atacante. Entonces, juegue o permanece fuera del terreno de juego para no participar de forma activa. Salió por acción de juego o salió de manera voluntaria. ¿A qué salió? A evitar que se le sancione fuera de juego. O sea, a evitar cometer una infracción a la regla de juego. Cuando el defensor sale, está saliendo con la intención de que un adversario
cometa una infracción. Este jugador conoce la regla y sale y se queda afuera evitando ser sancionado. Entonces el concepto que diferencia estas dos acciones, la del defensor que sale para que un jugador cometa infracción y la del atacante que sale para evitar participar o implicarse en el juego activo. Entonces por eso hay consideraciones diferentes. Si un atacante volviera a entrar por la línea de meta y participara en la jugada antes que se detenga de nuevo el juego o antes de que el equipo defensor haya jugado el balón hacia la línea central y se encuentre fuera de su área penal, se considerará que está situado en la línea de meta a efectos de determinar el fuera de juego. Entonces ahí el concepto es similar al del defensor. Él puede salir y no va a ser sancionado si sale por acción de juego o si sale de manera voluntaria para no ser sancionado o para no infringir la regla 11. Está claro hasta ahí. Voluntariamente para no infringir la regla vuelve y participa del juego, entonces ahí ya sí hay un tema del que nos está hablando aquí la regla. Entonces si él sale para no infringir, quedará inhabilitado hasta que el balón se haya detenido o lo haya lanzado un defensor hacia la línea media fuera del terreno de juego. Entonces le está diciendo, usted puede salir, pero no puede volver a participar, porque si participa, entonces lo vamos a considerar que estará situado en la línea de meta a efectos del regla 11. Entonces queda claro el concepto y diferenciado con el defensor. El defensor que sale, tarjeta amarilla porque está saliendo para hacer infringir la regla a un jugador atacante. El atacante que sale por acción de juego o por evitar fuera de juego, no se le va a tener en cuenta eso, pero tampoco puede participar. Si viene y participa, se le considerará esa participación como si hubiera estado parado en la línea de meta. Y en estas situaciones es muy importante tener claridad en eso, porque eso puede determinar una sanción de gol o no gol. Se amonestará a todo jugador que salga premeditadamente del terreno de juego y vuelva a entrar sin la autorización del árbitro. Entonces, mire la diferencia entre la amarilla para el defensor y para el atacante. El defensor se la gana inmediatamente. ¿Por qué? Porque salió con el fin de hacer que un adversario cometiera una infracción. Al atacante no se le saca amarilla inmediatamente. ¿Por qué? Porque él está saliendo para evitar infringir la regla. Pero si vuelve a entrar sin la autorización del árbitro y no sea sancionado por fuera de juego, pero obtenga una ventaja de ello. O sea, si él sale no hay problema, pero si él después de salir, estar afuera, él mismo se inhabilitó para la jugada queriendo no participar de ella, pero si entra y participa de juego y gana ventaja de esa situación, entonces ahí sí debe ser amonestado por esa situación. Entonces ahí están las diferencias en esas dos jugadas, en lo que tiene que ver el defensor y el atacante que salen del terreno de juego para regla 11. Entonces tienen similitudes y tienen diferencias. Seguimos con la regla 11, el numeral 4, y nos dice: si un jugador del equipo atacante, mire, este es el equipo atacante y este jugador es atacante, esa es la situación que nos van a pintar acá, permaneciera inmóvil entre los postes y dentro de la portería. Entonces este jugador puede salir por acción de juego o de manera voluntaria. Acción de juego porque el balón está allá, de manera voluntaria para no ser sancionado por infringir la regla 11. Entonces ya me está pintando, él salió y está dentro de la meta entre los postes, después de los postes y la cabaña. Listo. En el preciso momento en que el balón entrara, se considera gol si está inmóvil entre los postes. Ya él salió y no hizo nada. ¿A qué salió? A evitar ser sancionado. Y se permanece inmóvil y no interfiere, no se implica en el juego activo y hay gol. Dice el legislador, se considera gol. Muy importante entonces tener en cuenta eso. Muchas veces por proximidad vamos a pensar en una intervención del jugador. Puede ser, pero si él sale, tiene la intención de no ser sancionado y no hace nada, permanece inmóvil, ahí
se puede conceder el gol porque no está implicándose en el juego activo como vimos ahorita, no estaría ganando ventaja, interviniendo con el adversario, ni interfiriendo con el juego. Entonces es muy importante este concepto. Pero nos dice también el legislador, a menos que el jugador cometiera una infracción por fuera de juego. ¿Qué infracción puede cometer por fuera de juego? Implicarse en el juego activo de las tres formas que hablamos. O viole la regla 12. ¿Qué puede violar de regla 12 ese jugador ahí? Puede golpear al adversario, puede insultar a un jugador. Entonces, de acuerdo a esa situación tomaremos la medida. Pero, en cuyo caso el juego se reanudará con tiro libre indirecto. Entonces, es muy importante que si él sale y no hace nada, se debe convalidar el gol. Pero si sale y se implica en el juego activo, ya sea por regla 11, interviniendo en el juego en un adversario, o ganando ventaja, o en regla 12, cometiendo una infracción, se debe sancionar de acuerdo a la naturaleza de la infracción y se debe cobrar un tiro libre indirecto. Entonces es muy importante también esta infracción sanción de este jugador. Vamos a hacer entonces el resumen de la regla 11 para que terminemos esta parte número 1 y estemos atentos para la regla 11, parte número 2. El hecho, resumen, el hecho de estar en posición de fuera de juego no constituye infracción. Concepto claro ya. Listo. Segundo, no se tendrán en consideración las manos ni los brazos de los jugadores. Entonces, para situaciones de regla 11, no se tienen en cuenta ni las manos ni los brazos de los jugadores, porque ya hablamos que el legislador ha venido determinando que con esa parte del cuerpo no se puede convertir un gol legalmente. El momento en que el balón toca o es jugado por un compañero del equipo. Es muy importante tener claro ese concepto, que es el momento en el cual yo determino que un jugador que esté en posición lo voy a sancionar. O sea, es el momento, no quiere decir que en ese momento voy a sancionar o voy a levantar la bandera si soy asistente. En ese momento debo juzgar. Después de juzgar, debo utilizar la técnica que habla el reglamento del fútbol de esperar y ver. ¿Qué espero? Que ese jugador se implique en el juego activo para sancionarlo. ¿O qué puedo esperar también? Que no se implique en el juego activo y permitir que el juego se desarrolle porque tiene solamente posición. ¿Qué puedo esperar también? Que ese jugador que está en posición no se implica en el juego activo y un jugador compañero viene de que venga de buena posición, participe del juego y debo dejar continuar. Entonces es muy importante también ese concepto. Y infracción por fuera de juego si participa en el juego de forma activa. O sea que se tiene que sumar la posición más la participación activa para ser sancionado. Este es el resumen de la primera parte de la regla 11. Con este resumen ya tenemos lo que es el concepto general de la regla y dentro de 8 días entonces empezaremos para que no se pierdan la parte 2 de la regla de la regla 11, que vamos a hablar de temas muy importantes, que es ya la parte más conceptual de esta regla. Con lo que acabamos de ver hoy ya usted tiene lo que es la estructura de la regla. En la próxima semana vamos a ver la parte conceptual de qué es intervenir en el juego, que es una de las maneras de implicarse de forma activa en el juego, intervenir en el juego de un adversario, y vamos a hacer un zoom o vamos a explicar detalladamente este concepto. Intervenir en el juego de un adversario, ganando ventaja de la posición o sacando ventaja de la posición, que son las tres maneras de implicarse en el juego activo. La salvada, que es una cápite de sacando ventaja de la posición, que es una de las excepciones que tiene sacando ventaja de la posición. Y juego deliberado versus desvío, que es un concepto que debemos tener muy claro para saber cuando un jugador que está en posición y recibe de manera deliberada debe dejar que continúe el juego, o recibe de un desvío y se debe sancionar porque se implica en el juego activo y está ganando ventaja de la posición. Esa es la próxima charla. Quiero agradecer pues a todos la atención. Recuerden, regla 11 fuera de juego parte 1. Dentro de 8 días, regla de juego fuera de juego parte 2. No se la vayan a perder. Y les pido el favor de que nos sigan en las redes sociales. Nos pueden seguir como Arbiantioquia Árbitros en YouTube, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y también nos pueden seguir en la página de arbiantioquia.org. Les quiero agradecer a todos la atención. Recuerden que si tienen alguna pregunta la pueden hacer en los comentarios
y con mucho gusto le estaremos dando respuesta. Muchas gracias a todos los compañeros de Aprende que se conectaron y siempre están ahí presentes, a los que nos ven y nos siguen en muchas partes de América. Muchas gracias a todos, feliz noche.